Muy bien, pues tenemos nuestra última presentación por parte de Thomas Grenier y Stephen Fickeloro. El primero estudia en la Universidad de Toronto, estudios antiguos. Ahí se especializa en la importancia cultural de diferentes dinastías en Egipto. Ha trabajado en la Universidad Metropolitana de Toronto. Ha estudiado también sobre diferentes temas. Stephen es candidato de doctorado en estudios antiguos en la Universidad de Toronto. Se especializa en los textos egipcios del Reino Medio. Es parte de la Junta de Estudios Egipcios y también es parte de muchas organizaciones. Hoy estarán presentando acerca de las influencias de Egipto en la construcción en Toronto. Adelante, chicos, pueden mostrar su presentación. Muchas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer a todo el equipo SASA por haber hecho una conferencia tan interesante. Déjenme compartir mi pantalla. Espero que todos alcancen a ver. Tendré que estar viendo una imagen muy bonita de una esfinge en Toronto. Sí, sí, la presentación se ve bien. Muy bien. Pues nuevamente, muchas gracias por estar aquí, por organizar la conferencia y por permitirnos compartir con ustedes nuestra investigación. Yo soy Tomás, estaré a cargo de la primera parte de la presentación y luego le paso el micrófono a mi colega Stephen. Hoy voy a llevarlos a través de la ciudad de Toronto, Canadá. Exploraremos la arquitectura y la cultura de Egipto en Toronto. Hay una gran conexión. Aquí justamente están viendo el puerto de Toronto, cómo está llegando una esfinge para la ópera de Aida que se hizo en Toronto. Pueden ver cómo se colocó. También tenemos la presencia de mucha gente egipcia en la ciudad. Hablaremos de eso en las conclusiones. Hay una catedral como la que está en El Cairo. Y también tenemos influencia de Alejandro y de muchos otros de Egipto. Y tenemos, por supuesto, la colección de antigüedades egipcias, que es parte de nuestro museo en Toronto. Ese fue un hito muy importante desde la apertura del museo. Podemos ver aquí desde su construcción hace más de 15 años. Esta era la entrada principal. La historia del ROM se remonta hasta el siglo XX, quien este sujeto jugó un papel muy importante. Él trabajó mucho en Egipto, conocía mucho del tema y gracias a él hubo muchas donaciones, mucho interés y llegaron muchas antigüedades a Toronto. El momento en el que se fundó el ROM se vio como un punto clave cuando analizamos la historia de Toronto y su relación con Egipto. Estaremos viendo diferentes puntos en Toronto. Aquí está el mapa. Tenemos primero la torre, que es muy importante. Primero vamos a ir al cementerio St. James. Estaremos visitando un mausoleo muy impresionante. Después nos iremos cerca del ROM para ver las ventanas de vidrio. Después nos iremos hacia acá, que es el Keep Center, y terminaremos en este museo, en donde veremos algunas decoraciones egipcias, y el viaje terminará hablando de cómo se utiliza la influencia egipcia en algunos restaurantes. Primero nos vamos al cementerio de St. James, seguramente lo conocen. Hay mucha influencia egipcia por el uso de obeliscos y de ornamentos ceremoniales. Aquí tenemos el techo de lo que parece ser un mausoleo. Tenemos su nombre en una placa. Tenemos la tumba del señor Muchowski. Podemos ver que él se unió por ahí del 17
a diferentes grupos de investigación y después luchó por establecer una Polonia independiente. Terminó en una prisión en Austria antes de irse a Estados Unidos en 1834. En ese momento llegó a Nueva York, empezó a estudiar derecho e inglés y a la larga comenzó a trabajar en el sistema ferroviario. En el 41 terminó llegando a Canadá, en donde se volvió un ingeniero muy famoso, involucrado en diferentes proyectos, el del tren, diferentes construcciones, por ejemplo, el puente. Todos pueden ver la fotografía en la parte superior izquierda. The Hoyt es el nombre de su casa en Toronto. Él contrató a un arquitecto muy importante para construir la casa. Y la verdad es que el mobiliario es muy interesante, lo podemos ver en esta fotografía. Después empezó a trabajar en el gobierno antes de morir en 1898. Ya que conocemos su vida, ¿cómo todo esto afectó el mausoleo? Primero, para llegar al frente tienes que bajar por unas escaleras que están del lado derecho de la fotografía. Cuando llegas al frente del mausoleo, puedes identificar algunos motivos interesantes. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas columnas que se encuentran en la entrada, una de cada lado, y cada columna muestra un sol naciente. Es un elemento egipcio. Si hablamos de las columnas, sabemos que están muy estilizadas. Aquí también tenemos el sol que está en el centro de la cornisa y la vemos, esta representación en diferentes sitios del techo. Tal vez es un poquito complicado verlo en la fotografía, quizá la indicación no es muy clara, no sabemos exactamente por qué se encuentran estos elementos en el mausoleo familiar. Tal vez la pregunta es si trajo toda esta influencia de otros sitios del mundo, de Estados Unidos, etcétera. Los biógrafos de Chomsky dicen que varios miembros de su familia tienen conexiones con miembros que podrían ser miembros de este movimiento importante. Hay una explicación acerca del uso de diferentes elementos. Sabemos que fue adoptando diferentes motivos egipcios y neoclásicos y podemos ver también qué diferentes elementos se utilizaron para la construcción del mausoleo. Aquí podemos ver diferentes mausoleos que se utilizan y que incorporan estos elementos muy seguido, pero todos provienen del siglo XIX o XX. Aquí tenemos algunos en Pittsburgh, en un cementerio ahí muy conocido, de un mausoleo en Nueva York, y también tenemos uno en Vancouver, en la costa. Ahí está otro mausoleo del 24 que es muy interesante. Entonces, bueno, quizá es parte de la tradición que vemos estos elementos. Ahora, probablemente vamos a decir que quizás es el único o primer ejemplo que vemos nosotros en la ciudad donde hemos utilizado nosotros ese tipo de perspectiva. Vamos a hablar de otro edificio que es el Lilian Massey, no sé si ustedes lo conocen. Vamos a ver qué es la entrada que tenemos nosotros del Museo Real. Aquí se encuentra justamente cruzando. No sé si realmente lo alcanzan a ver desde afuera, pero tiene elementos neoclásicos, tienen edificios también muy masivos que empezaron en Toronto, también aquí. Vamos a ver el departamento también aquí de ciencias, donde nosotros podemos ver aquí que tenemos, ahí tener varios elementos, que tenemos otras columnas aquí que son también muy importantes. Es una postal que tenemos nosotros aquí de a principios del siglo. Y aquí vamos a ver también nosotros elementos también muy artísticos, pero que son alegóricos al el arte egipcia antigua. Tenemos aquí tres vitrales que están con tintura. También vamos a ver el estilo que a primera vista nos muestra que este estilo tiene estas aportaciones que son aportaciones muy importantes que se hicieron por parte de Lili Masi, justamente por eso se le denominó así. Vamos a ver que también se tiene esta decoración que podemos ver de esta forma. Entonces, aquí vamos a ver justamente esta decoración que consta en los vitrales. Aquí vamos a ver el artista que nos ayudó con esta decoración
decoración fue Henry Holiday. Vamos a ver que él ha tenido mucho interés en ese tipo de vitrales, como mencionaban. De hecho, estaba haciendo cierta referencia a la abadía de Westminster de Inglaterra. Vamos a ver este tipo de motivos egipcios en este vitral. También, como ya lo mencionamos, hay más conexión con el Museo Real, como ya lo mencionábamos. Y vamos a ver también que hay una inclusión nuevamente de estos motivos egipcios a partir de estas donaciones de Massey. ¿Por qué? Porque se utilizaron nuevamente en estos vitrales que les mostré. Vamos a nosotros hablar sobre lo que trató de hacer Holiday en una carta que le escribió a Corelli en 1913, donde trató de hablar sobre cómo se mencionaban estos elementos y estos motivos. Vamos a entender el estilo clásico del edificio, pero no necesariamente va a excluir otros estilos, por ejemplo, griegos. Hay varias consideraciones. Por ejemplo, tenemos aquí no solamente tintes egipcios, si regresamos a las imágenes pintorescas e interesantes. Vamos a ver que hay muchos ejemplos de épocas antiguas, civilizaciones antiguas como los griegos. Sabemos que realmente no está ocupado todo el estilo griego. Tenemos también una combinación con estilos egipcios que nos van a dar este tipo de estilo. ¿Por qué? Porque están cruzando distintos temas. Aquí tenemos una tercera razón por la cual tenemos aquí estas imagenologías egipcias. Aquí vamos a regresar a estos vitrales que están con tintura. Vamos a ver, tiene no solamente estos motivos egipcios, si los vemos mucho más de cerca, vamos a identificar también nosotros influencia de civilizaciones griegas, por ejemplo, tal como lo decía Stephen Robert Schubert, de acuerdo a sus notas, él hablaba en ciertas publicaciones al respecto también de tanto de Gistamen, de Lini y Lepsius. Entonces vamos a ver aquí rápidamente este tipo de elementos decorativos en la esquina superior izquierda. Vamos a ver que es una versión más estilizada de aquí varios monumentos que se encuentran apilados, estilizados. Vamos a ver también nosotros lo que pareciera ciertos columpios que se encuentran un poco más expandidos a lo largo de las columnas capitales y demás elementos. Tenemos también aquí el lore, tenemos también una especie de papiro que tiene ciertos jeroglíficos ahí impregnados y más o menos nos permite ver que se hace esta referencia nuevamente a este tipo de culturas. Vamos a ver los paneles de hasta abajo, donde tiene ciertas influencias del Egipto del reinado antiguo. Vamos a ver nosotros que por ahí del tercer milenio antes de Cristo vamos a ver esta escena donde tenemos obreros con una postura muy característica. Tenemos aquí, por ejemplo, una estatua que puede ejemplificar un poco más la imagen que tenemos para hacer esta conexión, inclusive del Museo de Brooklyn. Vamos a ver que están inspirados también en muchas escenas que se trataron de plasmar en vivo para poder mantener estas escenas culturales que no solamente tienen este tipo de motivos de joyería. Aquí, por ejemplo, podemos ver a dos mujeres, parece que están de cierta forma inclinadas, parece que están moliendo granos y tenemos otros ejemplos similares. Tenemos aquí la toma de cara de la sexta dinastía, donde tenemos a mujeres nuevamente, están haciendo la molienda de los granos en estos modelos funerarios que podemos ver, están hechos de piedra caliza, que proviene de Giza, de esta quinta dinastía. Ahora vamos a pasarle la palabra a Steve para que nos hable sobre los otros motivos que hemos encontrado. Vamos a pasar nosotros a la parte este del centro O'Keeffe de Toronto. Aquí vamos a ver que se construyó en 1960 y bueno, fungió y funge también aquí como uno de los centros principales de reunión. Es para también las Bellas Artes de Toronto. Fue construido por los arquitectos Morgan y Page en Toronto. Y nuevamente les comento que tiene todo tipo de espacios para presentaciones. Tenemos nosotros al alcalde Nathan Phillips, que en la época lo que hizo fue llamarle el nuevo centro de las Bellas Artes hasta el año 2006, se le llamó así, y después fue la sede del Valle Nacional de Canadá y de la Compañía de Ópera de Canadá. El día de hoy, los distintos visitantes también pueden ver todos los murales que se encuentran realizados por los artistas de Toronto. Vamos a ver aquí murales de gran escala que empezaron desde 1950. Tenemos aquí un mural que es de los principales que tiene 15 pies de altura por 100 pies de largo y aquí, en el momento de su creación, el mural fue uno de los más grandes que se pintaron en Canadá y que recibieron, inclusive, fueron parte de una batalla que se dio en contra de los Estados Unidos. Fue parte de ese tipo de con- contiendas que hubo porque no se quería que los artistas independientes pintaran este tipo de escenas. La Unión pedía que, bueno, de acuerdo a
Wilson de los Estados Unidos, que fue quien ganó la batalla, pedía que este mural se regresara a la Unión. Ahora, en este mural se destacan 7 formas de arte a lo largo de la historia de la pintura, del arte, de las esculturas, música, literatura, danza y drama. Entonces, en cada sección se incorporan ejemplos de cada tipo de arte, incluidas civilizaciones occidentales, culturas a lo largo de la historia, incluido Egipto. Aquí dentro de la sección de murales podemos ver todo tipo de pinturas, tenemos figuras egipcias estereotípicas, podemos ver nosotros nuevamente aquí arte egipcio y a la izquierda vamos a tener nosotros también aquí una reminiscencia o una mención de lo que pareciera ser una mujer, una figura femenina por lo menos que trae una peluca, parece que es, y le tiene las manos levantadas en signo de adoración. Tenemos también la sección de escultura, donde tenemos también nuevamente haciendo referencia a este tipo de motivos egipcios. Ahora regresémonos nuevamente al Museo Real de Ontario. El acceso hacia el museo, la estación del museo, la Comisión de Tránsito de Toronto, que es la TTC, fue fundada en 1921 y permite el transporte público de aproximadamente millones de personas a lo largo de Metrobús, metro, vehículos de riel, también tiene todo tipo de vehículos de cable, por ejemplo, tranvías. Y en este acceso al Museo Real de Ontario, en la parte este del Queen's Park o Parque Queen's, podemos ver nosotros estos motivos. Aquí se tiene un museo también de cerámica que se encuentra sujeto a una restauración que ha tenido un costo de $5 millones canadienses. Y aquí tenemos todo tipo de elementos arquitectónicos, no solamente en el museo, sino también en la parte del jardín. Esto fue elegido por los arquitectos en consulta con los curadores del museo, elementos arquitectónicos aquí en la entrada que se basan inclusive no solamente en temas toltecas, chinos, griegos, egipcios, hace una mezcla de todo esto y simplemente es para que los distintos visitantes sepan lo que les espera en el interior del museo. Vamos a ver los primeros elementos egipcios, que es lo que saluda, vamos a decir, le da la bienvenida a los distintos visitantes. Hay 4 columnas que están vinculándose. Lo que muestran es una figura de Osiris. Al frente de la columna tenemos nosotros una orientación hacia los pasajeros, tenemos los distintos vehículos, tanto que son los convoys de trenes, que representan también a los egipcios estereotípicos. Tenemos una forma de un rey, y tenemos también más decoraciones en la parte posterior de las columnas, decoraciones con texto en jeroglíficos y tenemos también ciertos motivos en relieve. Tenemos nosotros aquí lo que tenemos, el Tutmos es el tercero, en Al-Bahiri, tenemos una reproducción de la Galería Egipcia en el Museo de Ontario Real también. Aquí como tal tenemos una especie de muestra de las lecturas que se hacen a los dioses. Tenemos nosotros Amun-Ra, también vamos a ver que se encuentra mostrado en estas columnas y se ve que se encuentra simplemente adorado para siempre. En este espacio también nosotros tenemos plataformas que nos están nuevamente simulando los templos de funerales del nuevo reino que se tuvo en Egipto, como el de Ramsés II. Y tenemos también nosotros un segundo elemento arquitectónico que nuevamente hace referencia a Egipto. Se encuentra en la parte más larga, cercana a los rieles de los convoys del metro. Aquí tenemos letras en naranja que tienen esas descripciones jeroglíficas. Aquí de hecho tenemos nosotros un relieve que se tomó de la tumba y que se llevó al Museo de Ontario. En esta descripción se habla de la quinta dinastía de egipcio, nuevamente en forma jeroglífica. Ahora en el 2018 hubo ciertas remodelaciones en la zona de antigüedad egipcia. Fue inspirado de acuerdo a la estación del museo, tanto en cuanto al diseño, a los relieves. Y en 1975 se trajo el cuerpo momificado de uno de los faraones. Tenemos otra estación que también está, de hecho, ahorita se encuentran trabajos de remodelación, se va a completar a finales de 2025. Y aquí el objetivo es darle mayor accesibilidad, mayor rehabilitación estructural y estamos esperando también nosotros poder inspirar a más egipcios a que puedan hacer las cosas con mayores elementos. Ahora vamos a irnos un poquito más a la parte del oeste. Tenemos el restaurante Papyrus o Papiro, que fue abierto en el 2018. Y lo que hace es que, bueno, sirve platillos tradicionales y clásicos de la cocina egipcia, incorpora también un diseño egipcio, motivos egipcios a lo largo de la decoración del restaurante y se centra sobre todo en los paneles que están hechos de madera y que se encuentran iluminados por detrás. Cada uno de los paneles tiene una lista de palabras y tiene 2 columnas. La columna de la izquierda dice hermana, familia, humanidad, generoso, unión, comer, hijo.
En la columna de la derecha dice personas, hermano, gentileza, disfrutar, frontera, dibujo, pedazo. Y finalmente hasta abajo tenemos nosotros la fórmula egipcia clásica que hace referencia a la vida, la prosperidad y la salud. Los tres paneles están inspirados en la piedra de la Rosetta, que inspiró este mensaje en tres escrituras únicas, no solamente en inglés, en jeroglíficos y en árabe. Ahora, el diseño del panel también nos ayuda a lo que hizo Stacy Davidson, que fue destacar esta historia multicultural que ha tenido el colectivo egipcio. Y si nosotros vemos en las conexiones con el pasado, en el censo de 2016, vimos que hubo aproximadamente 34 personas de origen egipcio en Toronto, personas que crecieron en esta población egipcia, influencias egipcias, tanto desde la época antigua como más moderna. Tenemos nosotros nuevos restaurantes egipcios, tenemos mucha arquitectura inspirada en los egipcios, muchas personas egipcias están llegando a esta situación de la vida que tenemos a multicultural en Toronto y se han visto a lo largo de las distintas décadas y por supuesto sabemos que seguirán llegando, sabemos que se sienten muy orgullosos de su futuro y de su pasado. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Entonces, bueno, estamos abiertos para la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta, es una pregunta de... No sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí te escuchamos. Tenemos una pregunta. Esta necesidad o supuesta necesidad de tener un mejor entendimiento de las propias culturas a partir de otras, diríamos que es una buena forma de verlo. Creo que es una combinación de ambos. Definitivamente también vamos a tener otros ejemplos, también que ya mencionó Tomás y que yo también yo destaqué. Y me parece que sobre todo en el centro de O'Keeffe, como les decía, también tiene como que esta vista mucho más fácil de ver en cuanto a las figuras egipcias. Nuevamente vemos aquí la sala, la antesala que tenemos con las formas arquitectónicas de la estación del museo. Tenemos el mural, una representación también de figuras un poco más típicas, más egipcias, pero también tenemos nosotros también aquí mayor inmigración egipcia a Toronto y hemos visto un cambio que definitivamente nos lleva a tener una mayor perspectiva de esta cultura que se está mezclando con estos lugares que se encuentran, como este restaurante de Papiro que les decía en Toronto, está haciendo una mezcla del Egipto antiguo y el más moderno, con estos motivos egipcios. Y tenemos otra pregunta. ¿Ubican algún estudio que ve en la percepción pública de estos egipcios en la arquitectura? Perdón, ¿cuál fue la última parte? Que si conocemos, que si conocen algún estudio que ve en la recepción pública de estos equipos egipcios en la arquitectura. No que yo sepa, yo creo que aún no se ha hecho ningún estudio al respecto. O sea, de equipos egipcios. Ah, temas, perdón, temas. No equipos, no temas. Sí, bueno, creo que se han hecho algunos estudios, no sé, por ejemplo, de los egipcios que viven en el exterior y cómo su herencia se usa, pero es que tampoco vi con ningún estudio como el que se pregunta. Sé que se ha hecho algo de trabajo al respecto y se está analizando cómo los egipcios están llevando su cultura, pero localmente aquí en América del Norte todavía no estoy al tanto de ninguno. Todavía hay mucho por hacer y mucho que publicar. Ok, pues muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.